Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Lina, qué bien ya llegaste. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo atardeciste? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿Viste? gracias a Dios. Ha sido... ¿Viste? Cuando nadie puede, todos pueden. Exacto, eso es un regalo hermoso del Señor. El Señor Sí. me ama mucho y sabe que usted es más bonito y que todo es más bonito. Nada, el Señor sabe que lo único que hace falta es que estemos dispuestos. Pero bueno, si quieren, ahí tengo una canción que les quiero compartir hoy, si quieren, mientras esperamos que vayan llegando. Ya llegó el padre, no, ya está. Hola, padre. Bienvenido. Comparte la canción, bien pueda. Sí, Padre, buenas tardes. Claro. Yo me imagino que la conocen muchos, si no todos, pero me parece que es como un puente entre las clases de los martes y las clases de los sábados. Entonces, por eso se las voy a compartir hoy. Ahí va, ahí va. Sí. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien. Por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor. Es mejor. Por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos si hay amor. Son hermosas las manos si hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo con amor, con amor. Por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Bien. Excelente. Un puente el martes y el sábado. Excelente. Bueno, Mari Pertus reapareció, me alegra verla. Mariela, bien. Hola, padre. Feliz tarde. ¿Cómo estamos? Los niños, ¿cómo están tus niños y tu marido? Todo bien, padre, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Encantado. Esta canción era de cuando yo tenía 3 años, me retrocedió como para esa época. 3 años, si te acuerdas. Ay, qué rico, Marielita. Es verdad lo que dice esa canción. Si hay amor, amor y libertad, es lo que me gustó más. El amor y la libertad. Sí, por amor es más fácil vivir libertad.
Claro, y el amor es lo más libre que podemos hacer, nadie lo puede imponer. El amor es un acto totalmente personal, de libertad grandiosa, maravillosa. Qué bueno, sí, bendito sea Dios. Tan rico Bueno. Perales, ¿cierto? Bueno, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo entonces para dar inicio. Entonces En el vamos a nombre, hacerlo. sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruyes los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Amén. Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para tu mayor gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, estas últimas semanas de la mano del texto del Papa que estamos contemplando, ¿no? Sabiendo que la Cuaresma nos lleva a la Pascua, el sufrimiento nos lleva a la alegría de la resurrección y que el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Todo esto es importante, ¿no? Caminar con Jesús. El Papa habla mucho de sinodalidad, caminar juntos, y es lo que estamos haciendo nosotros ahora en estas tardes de los martes, caminar juntos en el sufrimiento, pero buscando siempre ese fin al que nos encamina el dolor, que es el amor verdadero, porque es mi vida, decía un poema antiguo que repetía San José María, mi vida es toda de amor, y si el amor estoy ducho, es por fuerza del dolor, que no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Si ese amor de Perales, la libertad del amor, por amor a Dios, la libertad de inmolarnos también con humildad como Cristo en la cruz por amor, ¿no? Lleguemos a la Semana Santa con esa alegría de estar acompañando al Señor en el camino hacia el Calvario. Este tema me gusta mucho, lógicamente, porque nos lleva a la palabra de Dios, el Evangelio del sufrimiento. Los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido a la Iglesia y a la humanidad un específico evangelio del sufrimiento. El mismo Redentor ha escrito este evangelio ante todo con el propio sufrimiento asumido por amor, para que el hombre no perezca, sino que tenga vida eterna. Este sufrimiento, junto con la palabra viva de su enseñanza, se ha convertido en un rico manantial para cuantos han participado en los sufrimientos de Jesús en la primera generación de sus discípulos y confesores, y luego en las que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos. Es muy bonito eso, el Señor ha escrito con su vida el Evangelio del sufrimiento asumido por amor y agregamos para que el hombre no perezca, sino que tenga la vida eterna. Ese sufrimiento tiene una finalidad clarísima. La razón del sufrimiento somos nosotros. La razón de la cruz del Señor somos nosotros. La razón de la muerte del Señor somos nosotros, ¿no? Tiene una finalidad, para un camino, ¿no? Y de ese testimonio, de ese evangelio escrito con su propia carne, con su propia piel, los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo, que son los apóstoles, ¿no? Y los evangelistas, que son realmente los testigos de la cruz. No todos los apóstoles son evangelistas, ni todos los evangelistas son apóstoles, pero tanto evangelistas como apóstoles son testigos de la cruz y la resurrección. Son testigos del amor, por tanto, ¿no? Es ante todo consolador, como es evangélica e históricamente exacto,
notar que al lado de Cristo, en primerísimo y muy destacado lugar junto a él, está siempre su Madre Santísima, por el testimonio ejemplar que con su vida entera da a este particular evangelio del sufrimiento. En ella, los numerosos e intensos sufrimientos se acumularon en una tal conexión y relación que, si bien fueron prueba de su fe inquebrantable, fueron también una contribución a la redención de todos. En realidad, desde el antiguo coloquio tenido con el ángel, ella entrevé en su misión de madre el destino a compartir de manera única e irrepetible la misión misma del hijo. Y la confirmación de ello le vino bastante pronto, tanto de los acontecimientos que acompañaron el nacimiento de Jesús en Belén, cuanto del anuncio formal del anciano Simeón, que habló de una espada muy aguda que le traspasaría el alma, así como de las ansias y estrecheces de la fuga precipitada a Egipto provocada por la cruel decisión de Herodes. Sí, me parece maravilloso cómo el Papa entra directamente en este capítulo a participarnos también la corredención que hace la Virgen María, o sea, la involucra totalmente en la pasión, ¿no? Y la pasión desde el comienzo. El Papa no menciona esto y poca gente menciona, para hablar de la encarnación del Verbo, cuando el ángel le anuncia a María que ha sido escogida para la Madre del Salvador, poca gente menciona el hecho de que al decir ella, con toda la confianza absoluta de que lo que el ángel está diciendo es verdad, y consciente de que al tener va a quedar embarazada de Dios, lo cual significa, o sea, que una mujer joven como ella, embarazada, tiene que justificar ese embarazo, como es natural, o sea, eso es algo evidente, sobre todo que no está conviviendo con José. Por tanto, para María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, se está jugando su vida, ya entra, digamos, en la posibilidad de la pasión, porque queda embarazada. José, pues como es honrado y honesto, lógicamente, si se da cuenta, pues reconocerá que no es su hijo. Eso pues, automáticamente quiere decir que podrán lapidarla, ¿no? Ya conocemos el episodio de la mujer adúltera, o sea que la cruz, con los labios de María y ese hágase según tu palabra, está también de alguna manera abarcando esa posibilidad, ¿no? Del riesgo de la infamación que puede surgir de ella, de que quede embarazada de alguien que no es su esposo, que no convivían. Muy importante eso, ¿no? De ver cómo María, desde el mismo momento en la encarnación, está ya vinculándose profundamente. Ya Simeón se lo aclarará, Simeón le dice una espada de dolor atravesará tu corazón. Pero que también sabemos que así como pues estamos acompañando a Cristo y todo este que estamos leyendo y meditando es caminar con Jesús por el camino del dolor, porque María está presente, ¿no? Como la madre también está presente María en toda la vida de los hijos, ¿no? Me alegra mucho la presencia de la Virgen, muy bonita, y como madres ustedes, la mayoría que son, pues también ver esa misión maternal de estar con los hijos también en el dolor, y estar con los demás en el dolor. Las mujeres son siempre la representación de la madre, que está siempre al lado del enfermo, al lado, llenándolo de cariño, de compasión. Y ese sí de la Virgen que se renovado cada instante, porque uno de pronto, a veces, bueno, me pasa, yo no sé si le pasa a todo el mundo, solo a mí, pero uno acepta como un compromiso y con el corazón y quiere hacerlo y quiere ayudar, pero uno como que no alcanza a dimensionar a veces todo lo que le implica uno decir un sí. Y a medida que en el camino se va complicando las cosas, pues, ay, no, a ver, como que yo sí dije que yo te iba a ayudar con eso, pero es que yo no sabía que esto, aquello y lo otro. Y la Virgen fue cuesta arriba todo el tiempo, y ese sí fue sí permanente. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eso exige
de acuerdo a los acontecimientos que vayan sucediendo, y a veces más duros y más amargos, a veces que parecen que nos podemos llevarlos, etcétera, tener en los labios esas palabras de la Virgen, ¿no? O sea, para rendirse ante el Señor. Y aquí la esclava del Señor, hágase de mí según tu palabra. O sea, lo que te diga, Señor, que te acompañaría, me está costando mucho, pero quiero aceptarlo, una aceptación actual, ¿no? Una especie de decisión de actualizar ese hágase en mí según tu palabra, de vez en cuando, para fortalecernos también y para pedirle a la Virgen que nos ayude, que como ella lo hizo, con tanta generosidad, cuando fue para Quito, cuando viene a Quito, cuando volvió, etcétera, y después hasta la cruz, en el camino de la cruz, que nos ayude, ¿no? Repetirle a ver si cuando ya no podamos más, hágase en mí según tu palabra, aunque sienta que me estoy derrumbando, Señor, ya lo dije y estoy dispuesto, Padre, ayúdame. Sí. Más aún, después de los acontecimientos de la vida oculta y pública de su hijo, indudablemente compartidos por ella con aguda sensibilidad, con el Calvario, donde el sufrimiento de María Santísima junto al de Jesús alcanzó un vértice ya difícilmente imaginable en su profundidad desde el punto de vista humano, pero ciertamente misterioso y sobrenaturalmente fecundo para los fines de la salvación universal. Su subida al Calvario, su estar a los pies de la cruz junto con el discípulo amado, fueron una participación del todo especial en la muerte redentora del Hijo. Como por otra parte, las palabras que pudo escuchar de sus labios fueron como una entrega solemne de ese típico evangelio que hay que anunciar a toda la comunidad de los creyentes. ¿Por qué menciona el Papa ese estar y lo pone entre comillas? ¿Qué quiere el Papa significar ahí, destacando de alguna manera esa palabra? Porque hay dos formas. Así, diga. O sea, que no era solo como físicamente estar para ahí al pie ya y todo. Y tampoco estaba como con llanto desgarrador, como con gritos, como enojada, como renegando. Padre, o estar padeciendo ella también, viendo a su hijo sufrir en ese momento. Sí, exactamente, los dos, Lina y Belvis, ¿no? O sea, no es un estar simple. Hay dos palabras en latín para significar estar. En castellano no tenemos esas dos palabras. En latín erat ibi, estaba allí, era una forma de estar, pero diríamos una forma de estar como puede estar un mueble, como puede estar también una persona indiferente, etcétera. Y la otra palabra es stabat. Stabat es estar de pie, estar asumiendo, diríamos de alguna manera, lo que está aconteciendo, ¿no? Estar incorporándose al acontecimiento, ¿no? Esa es la forma de la palabra stabat en latín. No era tibi, que simplemente estaba allí, como pues, son los soldados y nosotros, ¿no? Sino que estaba asumiendo personalmente todo lo que sucedía, ¿no? Es una palabra muy, muy, muy comprometedora, por ejemplo, para destacar, que es muy importante, ¿no? O sea, que no se derrumbó, no se desmayó, estaba de pie. Para una madre, ante ese sufrimiento, de estar de pie es casi que heroico. Sí, y por tanto, María asume completamente, como decía Delis, asume completamente, y el corazón de María, el corazón de Jesús, simbólicamente se ha dicho que la lanza perforó dos corazones simultáneamente, ¿no? Corazón, físicamente, el corazón de Jesús y espiritualmente, pero verdaderamente perforó también con una profundidad inmensa el corazón de María, ¿no? Dos corazones heridos con una sola lanza, ¿no? Esa presencia de María. Y es muy bonito también, es como pedirle al Señor, nosotros vamos a estar también, estar allí en los momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos donde hay amargura, donde hay pena y sufrimiento, tanto personal como sufrimiento de otro que nos hace sufrir a nosotros, estar, ¿no? De manera, digamos, como indiferente
como no hay más remedio, me toca, etcétera, sino un estar activo, ¿no? Un estar comprometido, un estar como abrazando la cruz, abrazando la cruz. Cristo abrazó la cruz. Y a San José María le gustaba mucho las formas del crucifijo, del crucificado, mirando de frente y vivo. Habitualmente los crucifijos los pintan con un Cristo desmayado, o sea, la cabeza hundida hacia abajo, ya muerto. Él decía, no, o sea, Cristo está amando la cruz, abrazando la cruz. Cristo está saboreando, si se puede hablar de esa manera, esa cruz, porque está viendo, en el momento en que Jesucristo está muriendo en la cruz, está viendo el universo entero y nos está viendo a nosotros de alguna manera. Y la mirada de Cristo es una mirada universal, o sea que podríamos decir que pasó por los ojos de Cristo, por el pensamiento de Cristo, por el corazón de Cristo, pasamos cada uno de nosotros. Como se ha dicho de alguna manera, también podríamos decir que en alguna de las gotas de la sangre de Cristo estamos nosotros. En alguna de las células de las gotas de la sangre de Cristo tiene un nombre propio que es el nuestro, ¿no? Ese ver, esa pasión de Cristo claramente, esa muerte de Cristo, que nos contempla. La gente dice, cuando se está muriendo, pasa por su imaginación toda su vida. Si se ha comprobado eso. Pero podemos decir que por el corazón de Jesús y por el pensamiento de Jesús y por la mirada de Jesús y por la imaginación de Jesús, pasamos todos nosotros de frente, ¿no? Toda la humanidad. Y de alguna manera, por supuesto, no somos mejores que nadie, ni mucho menos, pero cuando queremos, como queremos nosotros, portarlo como Dios manda, ser con cristianos, formados, como estamos haciendo, pues pasaríamos también por la mirada del Señor, como consolándonos, ¿no? El Señor, diríamos que para Jesucristo, en la cruz, porque la cruz es permanente, no es hecho pasado, para Jesucristo en la cruz, estas clases, estas conversaciones, estas meditaciones que tenemos en estos días martes y sábados también, digamos, son un consuelo para la cruz del Señor, son un alivio, ¿no? Hacemos parte de alguna manera de lo que el ladrón que estaba a la derecha, según dicen Dimas, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí estamos también nosotros. Ahí estaba la Virgen y ahí estamos también nosotros y ojalá que estemos de esa manera, ¿no? Activa, conscientes de nuestra vocación hacia la santidad, conscientes del amor que tenemos que dar, conscientes de la responsabilidad que tenemos, conscientes de que Dios nos ha escogido para difundir su palabra con el testimonio de nuestra vida, con nuestro ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, ahí estábamos nosotros también. Y seguimos estando. Testigo de la pasión de su Hijo con su presencia y partícipe de la misma con su compasión, María Santísima ofreció una aportación singular al Evangelio del Sufrimiento, realizando por adelantado la expresión paulina citada al comienzo. Ciertamente ella tiene títulos especialísimos para poder afirmarlo de completar en su carne, como también en su corazón, lo que falta a la pasión de Cristo. Es el texto de San Pablo, ¿no? Mi carne, dijo San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo, ¿no? Sí, eso es una cosa que suena extraña, de que le falte algo a la pasión de Cristo, pero lo hemos meditado ya, me parece, otras veces, ¿no? O sea, es completa totalmente, pero hay un espacio que quiso dejar Cristo para que nosotros también, como la Verónica o como Simón de Sirene, pusiéramos nuestra propia carne, nuestra propia vida, nuestro propio corazón, ¿no? Al lado de Jesucristo. A la luz del incomparable ejemplo de Cristo, reflejado con singular evidencia en la vida de su madre, el Evangelio del Sufrimiento, a través de la experiencia y la palabra de los apóstoles, se convierte en fuente inagotable para las generaciones siempre nuevas que se suceden en la historia de la Iglesia. El Evangelio del Sufrimiento significa no solo la presencia del sufrimiento en el Evangelio, como uno de los temas de la Buena Nueva, sino además la revelación de la fuerza salvadora y del significado salvífico del sufrimiento en la misión mesiánica de Cristo, y luego en la misión y en la vocación de la Iglesia. Esto es lo que la teología
de la pasión del Señor, o sea, los teólogos ya interpretando pues todos los pasajes de la Sagrada Escritura hablan, ¿no? O sea, la fuerza salvadora y el significado salvador, salvífico del sufrimiento en la visión mesiánica de Cristo. O sea, que Cristo, en ese villancico que le gusta tanto a San José María, yo bajé a la tierra para padecer, ¿no? En un villancico en el que se habla del nacimiento del niño Dios, y sin embargo se le menciona como diciendo el niño Dios, yo vine al mundo a padecer, o sea, yo vine a cumplir una misión. Y al mismo tiempo que nos está diciendo, era mi vocación, la vocación a la que me llamó el Señor, mi Padre, a la vida humana, a encarnarme en las entrañas de la Virgen, estaba marcada y señalada por ese final, la cruz, todo el camino. O San Lucas en el Evangelio, casi todo el Evangelio de San Lucas es la narración del camino que va recorriendo Jesucristo por Galilea y por Judea hacia Jerusalén, ¿no? Como un caminar del Señor durante mucho tiempo, no sabemos cuántos meses sucedió eso, que San Lucas narra, pero es un camino que se inicia en Judea, va por Galilea, etcétera, y va recorriendo el Señor cada vez más, acercándose paulatinamente a Jerusalén, donde le esperaba la muerte. Cristo no escondía en sus oyentes la necesidad del sufrimiento. Decía muy claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, tome cada día su cruz. Y a sus discípulos ponía unas exigencias de naturaleza moral cuya realización es posible solo a condición de que se nieguen a sí mismos. La senda que lleva al reino de los cielos es estrecha y angosta, y Cristo la contrapone a la senda ancha y espaciosa, que sin embargo lleva a la perdición. Varias veces dijo también Cristo que sus discípulos y confesores encontrarían múltiples persecuciones. Esto, como se sabe, se verificó no solo en los primeros siglos de la vida de la Iglesia bajo el Imperio Romano, sino que se ha realizado y se realiza en diversos periodos de la historia y en diferentes lugares de la tierra, aún en nuestros días. Sí, eso es algo que al Papa Francisco le duele profundamente, ¿no? La persecución tan violenta, que existe todavía en algunos países, en el Oriente y en África, contra el cristianismo, contra los cristianos en general y contra los católicos, ¿no? O sea que la vocación al martirio pues siga siendo presente, ¿no? A lo largo de los siglos, las persecuciones que anunció el Señor. Y aquí pues el Evangelio, y en eso recordemos que el Evangelio es bueno leerlo, que tenemos que conocer todo el Evangelio, tenemos que leer a San Lucas, tenemos que leer a San Marcos, tenemos que saber a Mateo, tenemos que ver a San Juan, o sea que es importante que conozcamos bien los evangelios, no nos contentemos con seguir el evangelio de cada día comentado por los sacerdotes o las personas que comentan en 10 o 15 minutos todos los días el evangelio del día. O sea, no es suficiente, o sea, por lo menos una vez en la vida, pero ahora mucho, recorramos despacio, ¿no? Como un libro de lectura, secuencialmente, la vida del Señor, ¿no? Eso es muy importante en ese sentido, ¿no? Conocer el Evangelio es conocer a Cristo, es participar de su propia vida. Y no conoceremos a Cristo si no leemos a todos San Mateo, a todos San Marcos, a todos San Lucas, a todos San Juan, a los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles. Es importante que tengamos espacio para leer. No es buena costumbre el quedarnos solo con el Evangelio de cada día, que litúrgicamente es bonito porque nos une a la Santa Misa, o nos prepara para la misa, o de alguna manera nos ayuda a sustituir porque no pudimos ir a misa, por lo menos entera leemos la palabra de Dios. Eso está bien. Por lo otro es importante, ¿no? Lo que el Papa Benedicto llamaba la lectura secuencialmente, o sea que vamos siguiendo desde la encarnación hasta la pasión y muerte, hasta la resurrección, hasta la glorificación de la Virgen, vamos siguiendo los pasajes de la Sagrada Escritura. Amemos mucho la palabra de Dios, es sagrada,
La palabra de Dios es palabra viva, es palabra que se va incorporando paulatinamente en la vida de Cristo, en nuestra propia vida, a medida que leemos considerando esa palabra suya, ¿no? Bien. Es muy bonito el Papa, nos menciona aquí cómo a lo largo de todos los pasajes que la Sagrada Escritura narra de la vida pública del Señor, pues fue de muchas maneras el Señor avisando, de muchas formas, que su vida estaba señalada por la cruz y que el que quiera ir detrás habla de la cruz. Y esto no en el sentido de que puede entenderse a veces cuando se nos dice que el que quiera venir por de mí, que tome su cruz y me siga. Está diciendo el Señor que le voy a poner cruces sobre sus hombros, ¿no? No es eso, ¿no? El Señor no pone cruces, el Señor quita cruces, el Señor quita dolor. Por tanto, cuando se habla de que tome su cruz, la de cada día, la cotidiana, pues está hablando de darle más valor de cruz de Cristo a las pequeñas circunstancias y a las pequeñas cruces de todos los días. De comprender que la sonrisa, el cumplimiento del horario, el plan de vida, el trabajo del día, la paciencia ante las dificultades, ante el semáforo que nos interrumpe seguir, ante el teléfono que no contesta, ante el calor que nos agobia, o sea, todas estas cositas que van presentándose a lo largo del día, pequeñas, tienen un significado enorme, hacen parte de la cruz de Cristo. Por tanto, el engrandecimiento del valor que tienen nuestros acontecimientos cotidianos. O sea, no se trata de que estamos acumulando cruces, amarguras, sufrimientos y que el Señor goza cargando. No, el Señor no goza cargándonos con la cruz. El Señor goza llevando la cruz por nosotros, claramente también. Cada día se nos presenta para ayudarnos a llevarla. ¿No? Pero es bonito, ahora es bueno el Evangelio, saborear un poquito el Evangelio para captar todo esto, ¿no? Muy bien. He aquí algunas frases de Cristo sobre este tema. Pondrán sobre vosotros las manos y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y metiéndoos en prisión, conduciéndoos ante los reyes y gobernadores por amor de mi nombre. Será para vosotros ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preocuparos de vuestra defensa, porque yo os daré un lenguaje y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados aún por los padres, por los hermanos, por los parientes y por los amigos, y harán de morir muchos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de vuestra cabeza. Con vuestra paciencia compraréis la salvación de vuestras almas. Aquí cuando dice el Papa, será para vosotros ocasión de dar testimonio, enseguida se me vino a la cabeza la pregunta de cómo damos testimonio de esto que estamos considerando y contemplando. Una forma real de dar testimonio. Y la respuesta me vino enseguida al corazón también. No quejarnos nunca. La sonrisa permanente, habitual. La alegría continua. Me parece que de todo lo que estamos viendo, ¿no? de asumir y entender el valor del sufrimiento, el valor de la cruz, etcétera, me parece que se puede sintetizar en esto como tan claro, ¿no? Que a veces puede ser difícil, ¿no? Pues si yo no me quejo nunca, si yo acojo todas las cosas de la vida con respeto, con amor, con alegría y con paz, si yo estoy siempre sonriente, si me trato con todos de manera habitual, cuando alguien me mira, ve la sonrisa en mis labios y en mis ojos, estamos dando testimonio, ¿no? Es como la síntesis de todo, ese acoger todo lo que venga y darlo por bueno siempre. Todo es bueno, todo es para bien, dice San Pablo. Los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Para que pidamos a Dios que sepamos dar testimonio, porque ese testimonio arrastra. Y habrá gente que ¿tú cómo haces con tanto trabajo, con tantos hijos, con tantas cosas como te han pasado en la vida, con esto, con aquello otro? ¿Tú cómo haces para estar siempre sonriente y alegre? ¿No? Amo la cruz, amo a Jesucristo en la cruz y Cristo me ama y estoy sufriendo con él y entonces
Estoy muy bien, esa respuesta. Demos testimonio. Pidamos al Señor que seamos capaces, y a los sacerdotes también, ¿no? Que den testimonio, ¿no? De día, de paz, de optimismo, de buen humor, etc. Ok. Padre, me hizo acordar también de esa anécdota que usted nos contó una vez de Gandhi, que le habían preguntado que si la India era posible que se convirtiera al cristianismo. Sí, fue muy claro Gandhi, o sea que le preguntaron sobre si sería posible, por la multitud de dioses que tienen los hindúes y que aceptan cualquier religión, y por tanto una religión que se presume como la única religión verdadera, no es posible que sea acogida en la India, es imposible. Pues, se preguntan si había alguna forma de que el catolicismo, el cristianismo pueda ser acogido en la India, y él contestó esa pregunta que dice Lina, dice, bastaría que todos los cristianos vivieran como vivió Jesucristo, ¿no? Esa fue la respuesta de Gandhi, ¿no? Si todos los cristianos viven como vivió Jesucristo, por supuesto que caben en la India y donde sea, en el corazón del mundo, ¿no? O sea, Gandhi amaba mucho a Jesucristo, valoraba mucho a Jesucristo, y toda diríamos, como su identidad en la búsqueda de la libertad para la India de Inglaterra se basó en el Evangelio, ¿no? Y la rebeldía pacífica de Gandhi está inspirada en Jesucristo. Es verdad, o sea, sería maravilloso, ¿no? La Iglesia sería un testimonio impresionante, confiaríamos muchas almas y quedamos de vivir como vivió Jesucristo. Y como vivió Jesucristo es eso, ¿no? Vivir contentos, alegres, serenos, felices, sonrientes, y no quedarnos de nada, a coger todas las cosas con verdadero cariño, abrir el corazón a todos y a todos. Vale la pena. Pero escuchemos algún comentario. No hay comentarios. De pronto alguna quiere hablar, pero no abrió el micrófono y no la escuchamos. Vale, un chancecito más. Porque de pronto Tati nos quiera contar algo que le había caído la llamada y ya acaba de regresar. No sé. O si alguna tiene algo que compartir, que abra el micrófono, por favor. Okay. Bueno. Buenas tardes a todas. Te habla Silvana Orojo, Cataca. Voy viajando rumbo a la Cataca. Lo bonito de seguir a Cristo y amarlo en la cruz es que uno siempre tiene una historia bonita que contar en medio de las tribulaciones. Y me satisface mucho poder uno ser testimonio en las cosas pequeñas. Eso lo aprendí del Padre Javier. Hacer cada día, como dice San José María, una oportunidad de estar alegre. No importa que tengamos mucho o que no tengamos en ocasiones, pero lo importante es llevar la alegría del Evangelio, sentirlo de verdad, porque al Señor se le conoce en la humildad. Allí es donde se conoce el verdadero rostro de Cristo. Y nosotros como cristianos, pues, siempre hemos acudido mucho más al Señor, es cuando tenemos en esos momentos de tormento donde nadie nos escucha, donde nadie nos entiende. Allí es donde está verdaderamente el rostro del Señor. Y es lo bonito. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a la iglesia y le pido a Dios todos los días de mi vida que no me abandone y que no permita pues que me salga de la iglesia. Eso sí es algo que siempre he pedido. Bien, Silvana, buen viaje. Gracias, Padre. Bueno, entonces sigamos entonces, Lina. El Evangelio del Sufrimiento habla ante todo, en diversos puntos, del sufrimiento por Cristo, a causa de Cristo. Y esto lo hace con las palabras mismas de Cristo o bien con las palabras de sus apóstoles. El Maestro no esconde a sus discípulos y seguidores la perspectiva de tal sufrimiento. Al contrario, lo revela con toda franqueza, indicando contemporáneamente las fuerzas sobrenaturales que les acompañarán en medio de las persecuciones y tribulaciones por su nombre.
Estas serán en conjunto como una verificación especial de la semejanza a Cristo y de la unión con Él. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Pero todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El párrafo es perfecto porque es todo con palabras del Evangelio. O sea, aquí no está dando el Papa ninguna palabra suya, está dando palabras dichas por el Señor, ¿no? Que si no las reconocemos muy conocidas, pues vamos a la sugerencia que les hice, ¿no? Tenemos que leer el Evangelio para que las palabras del Evangelio nos suenen conocidas, lo que realmente tengamos facilidad en la memoria y en el corazón de responder con palabras de la Sagrada Escritura ante cualquier acontecimiento, porque la conocemos y la hemos leído muchas veces. En eso tenemos que saber que los protestantes, los cristianos no católicos, nos llevan una ventaja enorme, ¿no? O sea, leen la palabra de Dios, la releen la palabra de Dios, digamos, la respetan un poquitico porque subrayan, dejan señales, etcétera. O sea que trabajan sobre la palabra del Señor. En eso la Iglesia se atrasó mucho, la Iglesia Católica se atrasó mucho desde Lutero por afirmar mucho el magisterio de la Iglesia. Y como Lutero hablaba de que solo la Sagrada Escritura era fuente de revelación, se fue un poquitico el péndulo hacia el otro lado a reafirmar el magisterio, el valor del magisterio, cosa que es buena, pero abandonó la Iglesia bastante la palabra de Dios y no era un texto que recomendara durante mucho tiempo. Los católicos no leían para nada los evangelios. Estamos retrasadísimos en ese sentido. Y yo quisiera que nosotros, que estamos aquí ahora hablando, que no hiciéramos parte de esa ignorancia sobre la palabra de Dios o la Sagrada Escritura, sino que la leamos y la volvamos a leer, que la tengamos a mano, que acudamos a la palabra del Señor para ir aprendiendo cosas, que nos familiaricemos con la palabra del Señor. Es palabra sagrada, es palabra divina, es Cristo mismo, ¿no? Así como en la Eucaristía está Jesucristo, en la palabra de Dios, en los evangelios, está Jesucristo también presente, ¿no? Y con ese respeto hemos de tratar, y el libro de los evangelios, la Biblia, tenerla en un lugar especial, porque es un libro en sí mismo sagrado, ¿no? Toda esta palabra del evangelio que el Señor pone aquí, pues nos habla de cómo el Señor tenía tan presente, y a lo largo de toda la vida pública del Señor aparecen esas invitaciones a que lo acompañemos, ¿no? Que lo acompañemos en esa redención que Él va a obrar a través de la cruz y de la que vamos a participar nosotros. Todos nosotros somos de alguna manera corredentores con Cristo. Si entendemos esto, somos corredentores. Estamos contribuyendo a la redención de la humanidad. Estamos salvando almas, estamos llevando almas al cielo con ese amor a la cruz y con una sonrisa, con ese testimonio especial que damos en una alegría permanente en medio de las dificultades. Sigue. Padre, yo estoy como muy conversadora hoy, qué pena, pero tengo, ahorita que estábamos leyendo esta última partecita del párrafo, mi mente se conectó allá con el Shema, que dice, el pedacito, lo busqué, no creo que me lo sé de memoria, aunque habla de, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este pedacito que sigue aquí, me gustaría a mí aplicarlo como a esas últimas frases que acabamos de leer. Grábalo en tu corazón, repíteselo a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelo en los postes, en las jambas de las puertas, en la entrada de las ciudades.
O sea, sí, yo creo que si hiciéramos, sobre todo para mí, yo pues, esta última parte que dice el Señor, todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esto lo he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, si con esas dos líneas yo hiciera lo que nos dice el Deuteronomio, grabarlos en mi mano, ponérmelos en la frente, escribirlos en los postes de mi casa, en las paredes de mis hijos, cuando me acueste y cuando me levante, ay, yo creo que mi vida sería muy distinta. Porque es que es una cosa que, como yo le dije hace un par de clases, es que está ahí, pero no, se me va, se me escurre el teflón que tengo en mi memoria para eso, es tremendo. Entonces, no siempre, cuando enfrento una situación difícil, encuentro eso. Esto es que si me puede el Señor susurrar, Lina, esto te lo digo para que tengas paz en mí. En el mundo has de tener tribulación, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ya con eso, tener eso así como muy presente, muy anclado, muy en el corazón, eso ayudaría a llevar la cruz diferente. Indudablemente, indudablemente. Sí, es una paradoja realmente, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer con naturalidad, sin que nos volvamos tampoco personas en que estemos bobaliconamente, no, el sufrimiento es muy bueno, el sufrimiento lo quiere Cristo, hay que sufrir. No hay que sufrir. En ningún momento el Papa nos dice, ni Cristo ni ustedes tienen que sufrir, no. Ustedes, ya hay cosas que les van a hacer sufrir en la lucha por la vida, y quiero que entiendan que eso hace parte de la misión que Dios nos ha confiado, etcétera, ¿no? O sea, pero de ninguna manera ni somos masoquistas, ni amamos el dolor por el dolor, sino por el sentido que tiene la colaboración con la Redentora. Tenemos que estar pendientes de evitar el dolor, evitar el sufrimiento de los demás, por supuesto, hacer todo lo posible, y el nuestro también. O sea, si hay un dolor, se puede ofrecer ese dolor, pero se puede tomar una pastilla también para pasar el dolor. O sea, sufrimientos inútiles no quiere el Señor. O sea, no es el dolor por el dolor, sino el dolor por sus consecuencias sobrenaturales, que lo asumimos. Pero el Señor quiere que tengamos placer, que tengamos gozo, que tengamos alegría, que tengamos paz. Para que tengáis paz en mí, es también eso. O sea, no se preocupen, que no estamos hablando de que carguen cruces y carguen cruces. No estamos hablando de que seamos felices en medio de las circunstancias concretas que nos ofrecen. Aquí una persona al final, sobre todo al final de la vida, personas en estado terminal, lo que sea, pues en vez de pensar en eutanasia, como es lógico que no, eso, sí pensar en quitarle el dolor, el sufrimiento. O sea, ¿no? Una persona que está en una situación grave o moribundo, o ya pues en estado terminal, decirle, no, lo que está sufriendo es maravilloso, ofrece, sí, le decimos que lo ofrezca, etcétera, pero demos orden a los médicos, quiten el dolor, quiten el sufrimiento, alivien sus penas, todo lo que podamos. Señor, es muy importante eso, ¿no? Amamos el dolor por la capacidad que tiene de vincularnos con Cristo en la redención del mundo, en la salvación de las almas, pero el sufrimiento normal de lo que es la vida corriente, de hacerla con alegría y con paz. Ese sufrimiento de ser felices, para ser felices a los demás, sí lo quiere el Señor. Este primer Sí. capítulo del Evangelio del Sufrimiento se habla de las persecuciones, o sea, de las tribulaciones por causa de Cristo. Contiene en sí una llamada especial al valor y a la fortaleza, sostenida por la elocuencia de la resurrección. Cristo ha vencido definitivamente al mundo con su resurrección. Sin embargo, gracias a su relación con la pasión y la muerte, ha vencido al mismo tiempo este mundo con su sufrimiento. Sí, el sufrimiento ha sido incluido de modo singular en aquella victoria sobre el mundo que se ha manifestado en la resurrección. Cristo conserva en su cuerpo resucitado las señales de las heridas de la cruz en sus manos, en sus pies y en el costado. A través de la resurrección manifiesta la fuerza victoriosa del sufrimiento y quiere infundir la convicción de esta fuerza en el corazón de los que escogió como sus apóstoles y de todos aquellos que continuamente elige y envía. El apóstol Pablo dirá, y todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo Jesús
sufrirán persecuciones. Hoy en día ese es uno de los grandes dolores que experimentamos y que experimenta la Iglesia. Pero las persecuciones siguen vivitas, bien sea a los católicos, las iglesias destruidas, etcétera, perseguidos, expulsados, y también algo que es, no sé qué es más grave, pero gravísimo, ¿no? Que es la descristianización tan brutal que está experimentando el mundo hoy en día, ¿no? Hay que tiene que llegar a grandes penas y dolores. Es un acontecimiento del que no quisieran hablar y desearía que nunca hubiera existido la razón para expresar lo que voy a decirles ahora, con lo que ha pasado en Francia, ¿no? O sea, lo que ha pasado en Francia, de las cosas más terribles que podamos pensar que se puedan experimentar en un mundo de odio a Dios, de odio a la Iglesia Católica, de odio a la vida personal. O sea, en Francia han incluido en la Constitución como un derecho sagrado que hay que respetar por encima de todo el derecho al aborto. O sea, en la Constitución de un país, en lo que configura la esencia jurídica de un país, contra lo cual no puede ir nada. O sea, no se puede rezar públicamente por la vida, no se puede hacer una manifestación por la vida, nadie se puede oponer al aborto en ninguna parte, ningún católico puede oponerse a un médico. O sea, que sea una ley que prohíbe el aborto ya es bien grave, pero lo más grave desde el punto de vista que sucedió en la historia de la humanidad en este sentido es considerar que el crimen del aborto, el genocidio brutal del aborto, es una constitución de un país constituyendo la esencia profunda del país y poniendo todas las talanqueras para que nadie pueda hacer ningún acto en defensa de la vida, porque va contra la Constitución, que es lo más sagrado que tienen las leyes de un país. Ese es un dolor impresionante y lo terrible es que lo hicieron aplaudiendo, lo hicieron riéndose un poco como una gran conquista, ¿no? Y lo terrible es que hay países que ya miran a Francia como el prototipo y el modelo. Eso se puede venir en cascada, ¿no? Que en todos los países, incluso los católicos, que Francia ha sido un país muy católico, pueden volver el crimen del aborto como algo no solamente legítimo, sino imperado, obligatorio, defendido, porque hace parte de la constitución del país. Dios mío, en la misa de estos días, por favor, en la comunión de estos días, en el horario de estos días, yo les ruego que tengamos esa intención de desagraviar al Señor, porque significa la ofensa a la vida, es una ofensa directamente a Jesucristo, ¿no? Pero bueno, no hagamos escándalo, lógicamente, pero si roguemos mucho para reparar esa ofensa y pedir a Dios que nos llegue a Colombia o a ningún otro país esa barbaridad tan grande, ¿no? Ok, sí. La Iglesia sigue sufriendo y Cristo sigue sufriendo. A Cristo lo seguimos crucificando los seres humanos, ¿no? También nosotros cuando cometemos un pecado grave. Pero bueno, estamos caminando en esa dirección. Terminamos un poquito triste, pero no, nunca nos pongamos tristes, la alegría no la podemos perder. Pero adoloridos sí, y no podemos dejarlo como una noticia más que pase algo, porque es muy dolorosa. Entonces espero que el Papa seguramente va a hablar con la claridad, etcétera. Llamo a Dios por Colombia, ¿no? Que no caminemos hacia el precipicio en ese sentido. Y por eso ofrezcamos el rosario, la comunión, algún dolor, alguna dificultad, etcétera, por los cristianos perseguidos en todas partes, ¿no? Y sigamos luchando. Luchar por amor hasta el último instante, decía San José María. Este es nuestro destino, luchar con alegría, con paz, con serenidad, con mucho optimismo, con ilusión, con cariño. Ok, bueno, ¿algún comentario más de despedida? Pues padre, como para no cerrar la nota triste, te volvemos a ese versito de afuerita, atrásito, donde decía, en el mundo habéis de tener mucha tribulación, pero confiar, yo he vencido al mundo. Exactamente, perfecto.
Eso nos levanta el ánimo automáticamente. Sí. O sea, Cristo ha vencido al mundo, no escape de ninguna duda, ¿no? Y renovará todo. Y buscará un camino para volver las cosas a su sitio, ¿no? Cuando nos demos cuenta de hacia dónde caminamos, el Señor suscitará santos en la Iglesia que sean capaces de volver y de interesar a cosas para que Cristo reine realmente en el corazón de todos los cristianos. Sí, no perdamos la esperanza, no perdamos la alegría, no perdamos la fe, no la confianza, ¿no? Pero recemos en desagravio por lo que sucede. Muy bien. Una intención. En Pascua tenemos en Bonga, casa de retiros de aquí Ante el relativismo. del Caribe. Padre, ¿cómo está? Le habla Gilma Camargo de Aracataca, Magdalena. Los saludo con mucho cariño. Conozco, Sí, señor, nos hemos visto en Casa Linda para pedirle de manera muy especial y con todo el corazón que nos coloque en sus oraciones por la construcción de la Casa Cural y Parroquia de la Inmaculada Concepción, que estamos a puertas de ya dar ese paso. de la Inmaculada Concepción, ¿en dónde? En Aracataca, en el barrio La Marujita. Ah, qué bien, qué bien. Hasta ahora somos capillas, pero ya el obispo dio el aval para la construcción de la Casa Cural y de la parroquia. Pongan todo el entusiasmo y el cariño, por favor, que es importantísimo. Crear templos es crear espacios donde Dios está presente, donde Jesús está presente continuamente. Pues muchas gracias, con mucho gusto, rezamos por esa intención. Además, Sí, una señor, gran muchas patrona, la Inmaculada Concepción, no se diga. Espléndido. Muchas gracias. Felicidades. Seguimos encomendando también con mucho cariño a Tati y todo su proceso. El Señor la tiene abrazadísima y que ya está muy pegadita de él también. Pero hay que seguir encomendando. Listo, con todo el alma, por supuesto. Bueno, si no hay nadie más que diga algo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Por pecadores, nosotros ahora y en pecadores, la hora ahora de y en la hora de nuestra nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén.